Hola amigos, bienvenidos a Otras Miradas. Hoy vamos a hablarles de protección del patrimonio en una ciudad como la nuestra, en la que en cualquier sitio te puedes encontrar algún monumento o algo interesante, con la vida en el casco sobre todo. Y para hablar de ello, hoy tenemos con nosotros al gerente del consorcio de la ciudad de Toledo, que sabe mucho de esto y nos va a hablar de cosas muy interesantes. Tenemos con nosotros a Jesús Corroto, bienvenido, muchas gracias por haber acudido a nuestro programa. Muchas gracias a vosotros y encantado de compartir esta ciudad tan impresionante que podemos vivir y que esperamos seguir viviendo con esa calidad de vida que necesitamos. Hablaba al principio de esa protección del patrimonio, que es fundamental, obviamente en una ciudad patrimonio de la humanidad, que además estamos obligados a ello, con hacerlo compatible con la vida, con los vecinos, que tengan además una buena calidad de vida. ¿Es posible? Eso es en lo que trabajáis vosotros, lleváis 20 años trabajando en esto, ¿no? Claro. Pues la verdad es que todos sabemos que hay un antes y un después de la situación mundial de pandemia que hemos pasado, ¿no? Entonces, cuando nos hemos reunido con asociaciones de vecinos, con asociaciones de empresarios, con guías, con la Iglesia Católica, con diferentes fundaciones de la ciudad, creo que todos sabemos qué es lo que nos gustaría que fuese esta ciudad histórica. Pero sobre todo, la primera y única frase que todo el mundo me decía: necesitamos vida en el casco. Todos hemos padecido de alguna forma, desde esos balcones aplaudiendo, que al final una ciudad que puede estar protegida y que tiene que estar protegida como patrimonio de la humanidad, como las 15 ciudades españolas que son patrimonio de la humanidad. Hablaba la semana pasada con la gerente de Santiago, ¿no? Es decir, todos hemos sufrido ese silencio de las ciudades. Entonces, nuestro primer y único objetivo, en grande, tiene que ser: tenemos que conseguir que la ciudad de Toledo tenga esa vida de las personas, esa vida cercana del paseo, del comercio de barrio, de las personas que se ayudan entre vecinos. Si no, pues será un teatro o será una ciudad que esté abandonada. Y no deberíamos consentirlo desde las instituciones y también desde la responsabilidad personal como ciudadanía. Es verdad que si algo ha sido evidente es que Toledo se han ido los turistas del casco con todo el confinamiento y estaba vacío, pero, Claro. o sea, era terrorífico, o sea, daba hasta miedo. Pues daba un lugar de pausa, ¿no? Es decir, todos los filósofos, todos los pensadores, todas las personas humildes también, hemos sentido ese miedo y esa reflexión de quién somos. También nosotros, cada uno de nosotros, de un punto de vista personal o espiritual o de un punto de vista social, ¿no? Entonces, la ciudad de Toledo, cuando yo llego hace 3 meses en esta nueva etapa, aprovecho en primer lugar para dar las gracias, un recuerdo emocionado a don Manuel Santolaya, amigo, y con todo el respeto profesional y personal, ¿no? de todo lo que he podido aprender en muchos años. Y siempre él decía, hay una frase que siempre me quedó de sus conversaciones, es decir, la ciudad de Toledo, igual que si vas a Nepal, pues no, Nepal, sin los tiempos budistas, no sería Nepal. Es decir, si vienes a Toledo, tiene que haber esa espiritualidad. Entonces, esa reflexión de la entidad de las ciudades, sin las personas, para mí es fundamental. 3 meses, acabas de mencionarlo, que llevas en el consorcio, es poquito tiempo, pero le has cogido el pulso también. Si Manolo fue tu maestro, por así decirlo, tampoco ha sido tan difícil, ¿no? Bueno, ha sido muy duro y está siendo muy duro, ¿no? Es decir, día a día nos acordamos de él. Es decir, en cada rincón del consorcio, en cada obra, en cada continuidad de sus proyectos, ¿no? Entonces, bueno, con todo ese respeto, sí hay un punto de inflexión social y entonces hay unas directrices que sí que hemos analizado. Entonces, hay un plan estratégico de fijación de población que el consorcio conoce, porque los técnicos del consorcio
pues desde José María o Pablo, Soledad o María o todos, nombro a todos, conocen perfectamente cada vecino, cada rincón, qué está pasando con la herencia de ese edificio que tienen ahora mismo un problema estructural o tienen un problema de goteras o la Filomena, qué problema ha habido de goteras en tal convento o en tal rincón. Y al final todo eso se conduce en que estos 20 años de consorcio, creo, y eso es lo que me llega desde la vecindad, que realmente hay un respeto a ese patrimonio y a ese apostar por el patrimonio, pero también por los vecinos. Es decir, este año ha habido 142 solicitudes de personas que llegan al consorcio con su empadronamiento dentro de la ciudad, porque si no, no es viable esa subvención, con lo cual sabemos quién son, dónde viven y solicitan cambiar las ventanas o un problema en la gotera del baño o tiene un problema de humedades o un tema de revocos en fachada. Esas personas se las está intentando, como siempre, ayudar y subvencionar desde nuestras posibilidades de gestión y de presupuesto, ¿no? Pero queríamos ir más allá. Entonces ese plan estratégico para mí era fundamental no liarnos a hacerlo sin antes hablar y comunicar con la sociedad. Entonces, de las primeras pautas que seguimos es hablar con las instituciones, por supuesto, agradecido al Ministerio de Hacienda, al Gobierno de España, a la Junta de Comunidades, a la Diputación y al Ayuntamiento con la presidenta al frente de la institución, ¿no? Bueno, todos han sido muy claros. Jesús, necesitamos que tenga vida el casco histórico de Toledo. Una vez que hemos recogido esa información con los vecinos, con todas las asociaciones o casi todas las asociaciones de vecinos del casco, con los guías de Toledo, con toda la problemática de un año sin trabajo, los convenios que tenemos que estamos reformulando con ellos, pues estamos recogiendo esa información de tenemos que pensar también en el vecino. Es decir, hay convenios pues que estaban hasta las 12 de la noche. Bueno, pues estamos intentando que sean hasta las 10 de la noche para que ese vecino también tenga una intimidad dentro de su lugar de patrimonio especial o elemento especial. Tenemos que saber que los grupos de guías pues tienen que tener un equilibrio de silencio a ciertas horas, tienen que tener una educación a la hora de comunicar y que sí lo tienen la gran mayoría de ellos y que las personas que vienen a visitar la ciudad tienen que entender que no es un parque al uso, sino que tiene vida y que vamos a intentar que cuando pasas por las ventanas de la ciudad pues tengas ese respeto hacia el vecino y ese equilibrio que tanto se busca y que tanto se ha hablado y que hablando con personas que han escrito sobre este tema y he tenido interlocución con ellos, con ellas, con muchos grupos de la ciudad, hay que equilibrar la vida de los vecinos, las vecinas, con el turismo, que es nuestra máquina de gestión y nuestra perspectiva de sentirnos especiales dentro de la ciudad patrimonio. Entonces, analizando toda esta problemática, hemos analizado tres líneas de actuación que creemos que pueden funcionar, también con una perspectiva europea. Somos conscientes de que sin Europa seríamos totalmente diferentes. Creo total y absolutamente en Europa, en esas directrices europeas, en esas raíces humanas europeas y la nueva Bauhaus europea que se quiere implantar y que sea la directriz de sostenibilidad, de digitalización, de accesibilidad social también, desde el punto de vista de esa ayuda social que tiene que ser Europa, también desde una espiritualidad, desde un punto de vista de equilibrio en la sociedad, de tal forma que al final tenemos que fijar la población que ya tenemos dentro del casco histórico de Toledo. Entonces estamos actuando en unas bases reguladoras democráticas donde se puedan presentar edificios de vecinos que ya necesitan una reforma integral del edificio y que lo primero es cuidar de los que ya viven en la ciudad y que realmente son los que están cuidando de esa ciudad, ¿no? Los que realmente sufren y disfrutan de la ciudad. Bueno, pues esa primera línea es cuidar a los que ya están aquí para que no se vayan. La segunda línea sería importante
porque debe ser una pequeña revolución, ¿no? O desde el consorcio no vamos a solucionar 100% esa problemática, pero sí ir abriendo puertas, ir abriendo un poco el camino. ¿Por qué? Pues porque hay, desgraciadamente, edificios que están en desuso, privados, que todos sabemos que tienen un problema de las tejas, que en un momento determinado tienen un problema de caída a la vía pública, o que tienen una fachada un poco abandonada, por circunstancias seguramente la propiedad no es la responsable muchas veces, ¿no? Es decir, hay unas herencias, hay una problemática social, hay una de abandono o de cambio generacional en la ciudad. Bueno, pues lo que nosotros planteamos es ese edificio que está en desuso y que muchas veces no se sabe muy bien cómo ponerse de acuerdo los herederos. Bueno, pues el consorcio, con su, primero, respeto al patrimonio y conocimiento desde cómo hacer un proyecto, cómo analizar arqueológicamente esa situación, cómo sacar el máximo partido a esa edificación. Ofrecemos nuestro departamento técnico para gestionar un proyecto viable, respetuoso con la ley de patrimonio. Estamos en contacto, y agradezco la comunicación directa con los departamentos de urbanismo, de infraestructuras, de administración del ayuntamiento, con la Junta fenomenal, con todo el departamento de cultura, un hilo directo absoluto, como tendría que ser las instituciones, con la Diputación absolutamente fenomenal. Entonces, en esa línea, que estamos todos en el mismo camino, pues tendríamos que ese edificio darle una solución. ¿Qué planteamos nosotros? Hay un edificio, imaginémonos que son 6 viviendas. Entonces le planteamos al propietario, bueno, bien, hay unas viviendas que no tienen ahora mismo la posibilidad de ser vividas. El consorcio ofrece un proyecto para rehabilitarlo coherentemente. Entonces, si ese edificio, imaginémonos que un tasador lo tasa en unos 300.000 euros, pues finalistas de esas 6 viviendas podrían ser 2 viviendas finalistas que pueden costar unos 150.000 euros a precio ajustado de mercado, con lo cual el propietario pues optaría a decir, bueno, tengo un edificio que no puedo utilizar y lo cambiaría por 2 viviendas que sí puedo utilizar para mi hijo, para mi hija o para mi sobrina, para vivir en la ciudad. ¿Qué hacemos con las otras 4 viviendas que haríamos rehabilitar? Esas 4 viviendas son las que nuevas generaciones de gente muy joven, la semana pasada fue un éxito de artesanía en San Lucas, en el espacio de San Lucas, rehabilitado por el consorcio, en el patio, pues fue un encuentro especial, porque gente muy joven de la ciudad estaba vendiendo sus productos, que hacía un año que no podía salir a ninguna feria, a ningún mercado, etcétera. Pudo vender sus jabones ecológicos, o el cuero, o la artesanía de madera. Es decir, esa gente joven está viviendo en la ciudad y necesita un alquiler o, si pudiese ser, depende de cada persona, optar a comprar una vivienda. Retomo esas 4 viviendas que se nos han quedado y que estamos intentando colaborar con la MV, por ejemplo, de aquí de Toledo, donde en un listado, digamos, democrático y una especie de vivienda pública, optarían por unos ratios a esas 4 viviendas. Entonces, esas 4 viviendas, con el aporte económico de los microcooperativistas o un listado coherente y también social, podrían invertir, y con la ayuda de fondos europeos, hemos presentado en el programa de barrios a nivel europeo un programa especial del Casco Histórico de Toledo, pues para potenciar esas ayudas. El consorcio, como órgano de gestión, recopilaría esas ayudas europeas, parte de las ayudas que podíamos tener habituales del consorcio, más el aporte de estas 4 cooperativistas, se montaría un proyecto finalista donde, desde mi punto de vista, tanto el propietario no pierde en este sentido
ningún valor, sino que recupera un valor finalista, y hay 4 nuevas familias que pueden vivir, eso sí, que no sean apartamentos turísticos para que se malinterprete esta intervención, sino que con unos ratios de vida en el casco, largo plazo, empadronamiento, no puedes vender esa vivienda, pues habría que ver esos pliegos que estamos analizando para intentar fijar población en el casco. Eso me parece revolucionario, ese plan, o sea, me parece... Bueno, yo creo que está todo inventado. Pero no se había puesto en práctica. Pero hay que analizar, es decir, es como todas las normas, ¿no? Es decir, hay muchas normas, seguramente hay muchas causísticas, pero nuestro análisis, después, vuelvo a repetir, de la necesidad de los vecinos de analizar la situación europea, después de analizar situación del casco histórico, lo analizas desde un punto de vista coherente y sale este plan que yo creo que es sencillo desde mi punto de vista, pero puede ser revolucionario para intentar en 10 años, hasta 2030, que es nuestro plan, pues poder fijar, pues estamos hablando de 200 viviendas, 200 familias de todo tipo, pueden ser de familias numerosas o monoparentales o una pareja joven, es decir, estaría, es decir, no sabríamos si habría de 2 dormitorios o de 3 o de 4, ¿no? Es decir, estamos hablando de que luego cada edificio, en el casco histórico más todavía, es muy especial cada uno de ellos, es decir, no podemos estar hablando de viviendas de ratio de 90 metros cuadrados porque estamos haciendo una vivienda de protección oficial, es decir, aquí todos sabemos que, claro, cada barrio o cada edificio es un mundo, ¿no? Exacto. Además, en el casco te imaginas una cosa de puertas para afuera y luego te encuentras otra muy distinta. Efectivamente. Pero esa casa a patio, de la que nos sentimos orgullosos los toledanos y que no tenemos nada que envidiar a otras ciudades, mucho menos. Ese patio toledano, pues sí que queremos que vuelva a tener esa vida, ¿no? Y ese corredor y ese es perfecto, es decir, en el barrio de los Canónigos tuve la oportunidad en el Callejón de San Pedro de abrir esos patios con las cancelas y de renovar el aire de forma bioclimática, como se hacía desde la Edad Media, ¿no? Exacto, sí, sí. Bueno, hay una tercera pata también de este plan. Eso es. Queríamos ir más allá desde las administraciones, ¿no? Entonces he tenido interlocución con las 4 instituciones, donde estamos analizando, desde un punto de vista más social todavía, si cabe, porque, recuerdo, importante las personas que viven ya en el casco, segundo, las personas que nos gustaría que no viven en el casco o viven en el casco pero quieren fijar población en esos 4 apartamentos que nos sobraban, entre comillas, o que añadiríamos población al casco, pero sería de alquiler o sería de venta, ¿no? Pero hay una tercera pata, como bien dices, que sería personas que desde mi punto de vista también viven en la ciudad, que son personas que durante 6 meses, durante un año, durante un ciclo universitario, hablando con el rector de la universidad, pues hay otras experiencias, ¿no? con Julián Garde, pues que realmente tienen experiencias de investigadores, o hablando con Rebeca de Humanidades o con la Escuela de Arquitectura, con Juan Mera, pues hay personas que vienen a la ciudad pues a trabajar durante una temporada importante, ¿no? Es decir, el máster de patrimonio o la Escuela de Arquitectura, con todo el refuerzo que está teniendo dentro de Castilla-La Mancha. Bueno, pues a lo mejor hay una parte de esos edificios públicos que ahora mismo están en desuso, que estamos analizando en qué circunstancias pueden estar, desde el punto de vista de accesibilidad, desde el punto de vista de sostenibilidad, desde el punto de vista que se convertirían en residencias de investigadores o de, tanto se habla ahora, ¿no? Es decir, hay edificios que serían perfectos para esos nómadas digitales, que ahora mismo está tan implantado en Europa o en el mundo, ¿no? Es decir, hay ciudades españolas que están abordando este tema como una realidad que se está imponiendo, es decir, personas que quieren vivir un año en la costa o que quieren vivir en una ciudad patrimonial y desde ahí pues gestionar su forma de vida, su turismo de otra forma, su conocimiento del lugar, conviviendo con las personas con las que están, no ese express que tanto nos incomoda muchas veces, ¿no? De llegar y ver la ciudad de Toledo en 2 horas, ¿no? Es decir, sí que hay personas que se compran unos zapatos o que compran en una frutería porque están durante 6 meses en la ciudad y se toman un café
o van a la catedral, etcétera, etcétera. Entonces, esas personas también, desde mi punto de vista, desde el punto de vista social, fijan población en la ciudad y tienen vida. Es una forma también de renovar, porque es verdad que la población del casco histórico ha ido envejeciendo de forma natural, y hay que llenarla de vida, de niños y de familia. Muchas veces tienen miedo porque yo creo que no, a lo mejor es por desconocimiento de la labor del consorcio, pero piensan que a lo mejor me voy a poner a hacer una obra, va a aparecer un torso romano como Claro. el Amador de los Ríos, y me van a paralizar la obra, claro, ¿no? Claro. Sí, pero una de las ideas que está poco a poco, pero yo creo que, yo lo analizo así cuando hablo con los vecinos, es que el consorcio de la ciudad de Toledo tiene esa gran calidad cuando tú hablas con otras ciudades. Es decir, todos sabemos que cuando salían esos restos arqueológicos, desgraciadamente, pues muchas veces se tapaban o se miraba para otro lado. Es decir, el consorcio, al tener unas subvenciones de elementos especiales, que prácticamente depende de la calidad o de la posibilidad en ese momento presupuestario, se puede llegar hasta el 100% de la rehabilitación o restauración por parte del consorcio, pues la mentalidad es otra. ¿Cuál es la que deberíamos tener? Pues que ese elemento especial no es de mi familia por estar en mi casa, no es de mi hijo ni de mi familia, es de la humanidad. Es decir, dentro de 50 años, es como cuando estamos actuando, estaba la semana pasada o antes de ayer también, en la capilla ochavada de las Carmelitas, que estamos actuando una maravilla. Claro, es decir, al final eso es patrimonio de Toledo. Es decir, no es un patrimonio de un edificio o de una circunstancia. Es patrimonio y para el futuro, si se ha perdido, se perderá para siempre. Sin embargo, es decir, las termas, las cuevas de Hércules, infinidad de edificios que hemos intervenido de una forma colaborativa, en otras de cesión, en convenio, los baños, las termas, la Casa del Judío, etc. Es decir, el patrimonio se consolida y mentalmente la conciencia o inconsciencia de las personas han asumido que es de todos. Provisionalmente, en una etapa de mi vida donde me ha tocado vivir, es de mi familia, lo disfruta mi familia, pero tenemos que tender a que ese futuro de la ciudad tiene que ser porque sea eterna, porque realmente sea generación tras generación la que no se pierda, ¿no? Con lo cual, a tu respuesta, creo que poco a poco las personas que viven en la ciudad valoran esa intervención por parte del consorcio y nos llaman rápidamente, la gran mayoría de ellas, oye, que nos ha parecido algo interesante, queremos compartir con el consorcio, queremos compartir con la ciudad, queremos compartir con la ciudadanía qué podemos hacer. Eso sí, nosotros intervenimos dentro de nuestro límite, ¿no? Es decir, el Plan Especial de Casco Histórico de Toledo. No salimos de las murallas, por decirlo de alguna forma, y cuando podemos dentro de las murallas, pues lo intentamos hacer de forma profesional. A mí hay una frase que me gustó mucho cuando hiciste hace estos días una intervención en el casco histórico, que bueno, que todo el mundo pues es la calle ancha, que ahora mismo habéis intervenido también, está a puntito de finalizar, de modificar. Es una obra de pavimentación del ayuntamiento. Bueno, pero imagino que vosotros no habéis tenido nada que ver. Bueno, colaboramos con ellos a nivel de cableado, estamos actuando en el cobertizo de Hombre de Palo, y hay una comunicación pues directa con los técnicos y con la presidenta en todo momento, de organizarnos, de intentar que sea coherente la obra, pero esta obra en concreto el presupuesto es del ayuntamiento. Sí, también eso, pues asesoramiento también, que imagino que será algo básico también. Eso es. Pero a lo que me refiero es el de modificar los flujos de gente, porque hay más casco aparte de la calle Comercio. Eso es, sí. Es un análisis que estamos también colaborando con diferentes instituciones, con la Fundación Toledo, con Eduardo, con Sánchez Butragueño, con Jesús Carrobles, porque realmente es una preocupación con Virginia Cavia, con Nuria, arquitecta con Juanjo, con todo el Departamento de Urbanismo, de Infraestructuras. Es decir, tenemos que analizar
esos análisis de intentar que la ciudad tenga esa ramificación, ¿no? Es decir, el río. Es decir, ayer paseaba por las riberas del río también con el Departamento de Urbanismo para intentar que todo el tema fluvial, arquitectura fluvial, arquitectura patrimonial de la ciudad, pues también cómo vamos a intervenir en que esa parte del río también sea, y lo es, muy interesante y muy potente a nivel desde el punto de vista patrimonial, social, urbano, sostenible, etcétera, ¿no? Y estamos analizando otras posibilidades de plazas, estamos analizando, es decir, hay un tema que estamos y que plantearemos en el futuro no muy lejano, el tema de Corral de Don Diego, que he visitado en ocasiones con Manuel Santaolalla, y es un proyecto suyo muy reflexionado, muy analizado, con la empresa municipal de la vivienda, que tiene una parte. Estamos, bueno, más adelante, cuando tengamos el plan encajado, como este de vivienda, pues compartiremos, y estamos también trabajando con los vecinos para que sea un ágora, ¿no? Es decir, me decían los vecinos, esto tiene que ser un espacio abierto, tiene que ser un espacio de ágora, tiene que ser un espacio donde haya vegetación, tiene que ser transpirable, tiene que ser un lugar de encuentro, ¿no? Otro lugar de encuentro diferente a la Plaza de Zocodover. Entonces estamos trabajando en ese sentido y creo que no sé si antes del verano o a la vuelta del verano tendremos un proyecto muy digamos, potente desde el punto de vista de que ese flujo pueda conectar Zocodover a través de Corral de Don Diego con Plaza Mayor, Mercado, Teatro de Rojas, de la vuelta un poco por Chapinería. Estamos analizando, es decir, estamos testando, ¿no?, el mercado de los artesanos, que estamos, como hablamos antes, siendo un éxito. Estamos analizando cómo puede derivar eso dentro de la ciudad. Cuando lo tengamos encajado, podemos, a la vuelta del verano, concretar y matizar desde el punto de vista también profesional y demográfico, de posibilidades de gestión. Lo estamos encajando. Yo creo que puede ser algo muy interesante porque ya más allá de los turistas que vienen a Toledo y se pierden por las calles, nosotros porque trabajamos en el casco, pero toledanos, amigos que suben al casco y dicen, no había pasado por esta calle en mi vida. Claro. Y dices, ¿cómo puede ser posible? Mira, Manuel también tenía un proyecto muy bonito que estamos continuando, que es el tema de los adarves. Y nuestro plan estratégico de esos adarves tendría una continuidad hasta 2030 también. Es decir, si tenemos un elemento especial, único prácticamente, de todos los adarves que tenemos en la ciudad, es el hecho de sentirnos únicos, la zona norte de los cobertizos. Realmente esos lugares no pueden estar prácticamente no olvidados, pero sí que hay que gestionar de otra manera, ¿no? Entonces, si esa parte de la ciudad norte o la parte, estamos en Plegadero ahora mismo actuando, ¿no?, esa parte sur de la ciudad que también está muy vivida y que hay muchas familias viviendo en esa parte, es decir, San Sebastián, los conciertos que hacemos los domingos por la mañana, las tenerías, es decir, el Cerro del Bú, que estamos orgullosos de haber intervenido arqueológicamente también. Bueno, al final el Consorcio de Toledo efectivamente tiene que plantear, junto con el resto de instituciones, un plan de viabilidad, de no volver a cometer o intentar no volver a cometer los errores que había en un pasado muy cercano también, ¿no? Entonces sí, estamos analizando, junto con el Plan Especial del Casco Histórico de Toledo, cómo podríamos tener también la movilidad, qué pasará, ¿no?, dentro de 20 años o dentro de 50 años con el coche en la ciudad, qué pasará con el peatón, con esos coches de hidrógeno o de eléctricos. Es decir, esas reflexiones sí están sobre la mesa, creo que tienen que ser profundas, y el consorcio, dentro de su punto de vista patrimonial y humano, pues yo creo que tendría que estar aportando ese conocimiento que el equipo técnico de estos 20 años, como incorporación actual,
pues estamos muy preocupados, pero en positivo. Creemos que la vida en la ciudad es posible y no como otras ciudades que estamos analizando y que es así, y han perdido mucha parte de población y que realmente será complicado retomar esa vida, ¿no? Yo soy optimista y creo que Toledo está todavía, porque es así los datos y así los tenemos, la gente vive en la ciudad, no se quiere ir de la ciudad y hay muchas personas, es decir, en estos 2 días que hemos anunciado este plan, ha habido 3 edificios que nos han llamado y nos han consultado, oye, no sabemos muy bien dónde terminar este plan, nos suena bien, queremos que vengas a ver el edificio, si podríamos encajar en este proyecto. Es decir, la respuesta ha sido muy inmediata, es decir, sin haber dado prácticamente información porque estamos redactando las bases. Pero ese sentir de la ciudadanía creo que es real. Bueno, es la peatonalización del casco, daría para otro programa más. Esto ya... la próxima. La gente que se piensa que la peatonalización del casco se hace de un día para otro, yo creo que eso es un tema bastante complicado. Sí, además hay un plan de movilidad que se está redactando, que se está analizando desde de toda la globalidad de la ciudad, es decir, que hay mucho que hablar sobre todo eso y muchos expertos. Yo no lo soy en ese sentido y bueno, pues vamos a ir paso a paso. Exacto. Bueno, pues Jesús, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo creo que Manolo Santolaya dejó en muy buenas manos este consorcio. Ahí estará ayudándome seguro. Seguramente, seguro. Y bueno, que te auguramos otros 20 años más al frente del consorcio y para mejorar la ciudad siempre. Muchas gracias. Y como digo yo, es un consorcio abierto y así pretende ser, a las personas sobre todo y a la sensibilidad que podamos ayudar o encontrar puntos de encuentro que ayude a todos. Muchas gracias, Jesús, por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias. Bueno, amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.